Buenos días, clase. Hoy vamos a aprender acerca del pasado participio, past participle. En inglés sería el equivalente a verbos como eaten, sold, bought, etc. En español usamos esto bastante, o sea, el pasado participio es muy útil. Por ejemplo, usamos el pasado participio en algunas frases idiomáticas, como por ejemplo ustedes han debido escuchar que cuando algo es muy fácil, uno puede decir, eso es pan comido, que quiere decir eaten bread. It's already been eaten, it's so easy. O también otra expresión que tal vez escucharon es lo cantado y lo bailado nadie te lo quita, que quiere decir what you have danced and what you have sung nobody's gonna take from you, meaning tu experiencia de vida una vez que la tuviste ya estuvo. Ustedes van a ver el pasado participio también como adjetivos para describir algo, por ejemplo, una puerta abierta o una puerta cerrada. También usamos el pasado participio para usar expresiones pasivas. Por ejemplo, el cuadro fue vendido en $1,000,000. Por último, también lo usamos en los tiempos perfectos, por ejemplo, el presente perfecto, el pasado perfecto, etc. Yo he venido a este concierto a las 6 de la tarde. O tal vez usando el imperfecto podemos decir, yo había venido a tal hora. O yo habré venido en el futuro. Y todos estos los vamos a ver en un momento. Pero quería explicarles que saber el pasado participio es súper importante. Entonces, formar el pasado participio es lo primero que vamos a aprender. El pasado participio es muy fácil de formar. Si ustedes tienen un verbo regular, vamos a hablar de los verbos regulares primero, como por ejemplo, amar. Termina en ar. Si queremos convertirlo al pasado participio, quitamos la terminación ar y aumentamos ado. Por ejemplo, amar, quitamos la AR y aumentamos ado, se vuelve en amado. El bebé es amado. Les voy a dar otro verbo que termina en ar. Vamos a decir estudiar. Ustedes cambien ese verbo y pónganlo en pasado participio. ¿Cómo sería? Estudiado. Muy bien. Ok. Ahora, los verbos que terminan en er o en ir, lo que tienes que hacer es quitas la terminación, ya sea er o ir, y aumentas ido. Por ejemplo, vender, to sell. Vender, le quito la ER y aumento ido, vendido. Quiere decir sold, ¿verdad? O vivir, vivir, to live, vivido. Yo les voy a dar otro. Ustedes pueden hacer comer. Seguramente dijeron comido. Y ahora les voy a dar indistintamente algunos que terminan en ar y otros que terminan en er o ir, ¿ok? Y ustedes los ponen a un pasado participio usando las terminaciones ado o ido. ¿Están listos? Desayunar, desayunado. Dibujar, dibujado. Entender, entendido. Regresar, regresado. Ahora, antes de seguir, una cosa que no les dije
es acerca de un pequeño cambio ortográfico. En los verbos regulares, si la raíz termina en una vocal fuerte, o sea, A, E, O, entonces el ido, estamos hablando de los verbos regulares que terminan en er o ir, va a tener un acento escrito, una tilde sobre la I. Eso solo pasa con los verbos regulares que terminan en er o ir, si es que la raíz termina en una vocal fuerte. Las vocales fuertes son A, E, O. ¿Ok? Un ejemplo sería, por ejemplo, el verbo caer. Si convertimos el verbo caer en el pasado participio, se vuelve caído. Ahora, pensemos en caer. La terminación es er, la raíz es K. Quiere decir que la raíz termina en A, que es una vocal fuerte. Por tanto, cuando está convertido al pasado participio, la I va a llevar una tilde porque la raíz termina en una vocal fuerte. Otro ejemplo, leer. Leer, leído. La raíz es le. Entonces termina en una vocal fuerte, por lo tanto va a llevar un acento en la I. Hasta ahora hemos hablado de los verbos regulares. Ahora vamos a hablar acerca de los verbos irregulares. Hay verbos irregulares que no siguen las reglas de las que hemos hablado. Es decir, la regla de que si tienes un verbo que termina en ar, eliminas ar y añades ado, o si tienes un verbo que termina en er o ir, eliminas la terminación y añades ido. Hay verbos a los que esas reglas no aplican. Y esos verbos los van a tener que memorizar. Es importante que se memoricen estos, porque si no lo hacen y ustedes aplican la regla, entonces las personas se dan cuenta de que ustedes todavía tienen que aprender. Porque cuando nosotros somos niños, en nuestras cabezas formamos las reglas gramaticales sin darnos cuenta. Y cuando somos niños, aplicamos estas reglas a los verbos porque no sabemos que son irregulares. Por ejemplo, si un lápiz está broken, el verbo es romper. Un niño pequeño puede decir rompido y entonces los papás se van a sonreír porque saben que no es rompido, es roto. Por esa razón es importante que ustedes se aprendan los irregulares. Tenemos, por ejemplo, abrir. Para abrir no es abrido, es abierto. Abierto. Por ejemplo, la puerta está abierta. Ahí, si lo usamos como adjetivo, el pasado participio, entonces tiene que modificar el género. La puerta abierta. El sótano abierto. Cubrir, no cubrido, cubierto, cubierto. Y también cualquier otro verbo derivado de este, por ejemplo, descubrir, descubierto. Decir, dicho. No decido, dicho. Escribir, escrito. Y sus derivados, como por ejemplo, describir, descrito. Morir, no morido, muerto, muerto. Poner, puesto. Y sus derivados como proponer, propuesto. Disponer, dispuesto. Indisponer, indispuesto. Resolver, resuelto. Romper, ya habíamos hablado de este, roto. Satisfacer, satisfecho. Ver, visto. Volver, vuelto. Y sus derivados como envolver, envuelto. Bueno, volviendo a los verbos irregulares, hay 3 verbos extraños. Y son extraños porque tienen 2 pasados participios.
uno regular y uno irregular. Se usan indistintamente, dependiendo de la región donde estás. Seguramente vas a oír uno y no el otro y así viceversa. Pero también los dos se pueden utilizar cualquiera de los dos. Y estos verbos son imprimir, freír y proveer. Imprimir puedes escuchar impreso o imprimido. Freír puedes escuchar freído o frito. Y proveer puedes escuchar provisto o proveído. También les pido que tomen nota de un grupo de verbos que van a tener dos tipos de participio. Un participio que es usado con los tiempos perfectos y otro que es usado cuando se lo utiliza como adjetivo. Por ejemplo, bendecir. Si quieres decir, por ejemplo, the priest had blessed the groom and bride, entonces dirías, el sacerdote había bendecido al novio y a la novia. Pero si quieres decir, yo compré un rosario, I bought a rosary and it was blessed, ¿ok? Ahora la palabra blessed está describiendo al rosario, es decir, necesito un adjetivo. Entonces ahí no vas a usar bendecido, vas a usar bendito, ¿ok? Confesar. Si lo utilizas con los tiempos perfectos, utilizas confesado. Pero si quieres describir a una persona que ya se confesó, dices que esa persona es confesa o él es confeso. Igual, confundir. Para usarlo con los tiempos perfectos, confundido. Para usar como adjetivo, confuso, confuso. Despertar. Con los tiempos perfectos, despertado. Y como adjetivo, despierto. Freír, freído o frito. Y como adjetivo, frito. Imprimir, con los tiempos verbales compuestos, puede ser impreso o imprimido, pero como adjetivo, impreso. Maldecir, tal como bendecir, maldecido para el participio verbal y el participio adjetival, maldito. Prender, participio verbal, prendido y participio adjetival, preso. Soltar, participio verbal, soltado y participio adjetival, suelto. ¿Cuáles son los usos del participio pasado? Bueno, ya habíamos hablado de uno que es usarlo como adjetivo. Por ejemplo, si yo digo la ventana está cerrada o la puerta está abierta, el lápiz está roto como adjetivo. Si utilizas el participio con el verbo estar, esa construcción indica que lo que estás describiendo es el resultado de algo. Por ejemplo, si yo digo, mis zapatos están gastados, quiere decir que como resultado de caminar ya se gastaron. También puedes usarlo con el verbo ser para formar construcciones pasivas. Por ejemplo, este libro fue escrito por María Dueñas. También se puede utilizar el participio como un sustantivo. Por ejemplo, herir, to wound, herido, wounded. Los heridos en la manifestación fueron llevados al hospital. Y por último, lo que ya hablamos, se pueden usar para componer oraciones en tiempos perfectos, como I have spoken, he had read the book, yo he hablado, él había leído el libro, etc. ¿Ok? Y de estos vamos a hablar en el próximo video. Otra vez vamos a quedar aquí. Repasen las reglas de cómo formar el participio pasado, que se usa en tantas cosas en español. Y no se olviden de memorizar los participios pasados irregulares. Adiós.